Hola Martín, buenos días, muy bien. Dante, un tema importante que se está hablando porque, por ejemplo, ya hemos visto el aumento de la carne y la excusa es aumentó el dólar maíz, esto aumenta el insumo básico que es el alimento del ganado. A ver, antes que empecemos a hablar de eso, dentro de los objetivos que planteó el gobierno, que era liquidación de divisas, ¿se está cumpliendo o no? Sí, sí, la verdad es que el dólar agro en esta versión para el maíz, vamos a resumirlo diciendo dólar maíz, eh, realmente está teniendo un grado de adopción muy fuerte y en la primera semana, que en realidad fue una semana corta, porque si bien el decreto sale el lunes, recién el martes se incorporó al maíz oficialmente, con lo cual tuvimos solamente 4 ruedas la semana pasada. Eh, ya se liquidaron unos 900 millones de dólares solo en 4 ruedas. Ujú. Y por otro lado, se comercializaron más de 3 millones de toneladas. Estamos casi en 3,3 al día de hoy, con lo que se operó ayer. Y esto está marcando la pauta de que si esperábamos alrededor de 6, 7 millones de toneladas por total para llegar a los 2.000 millones de dólares, Ujú. en la primera semana estamos al 50% y es muy probable que el objetivo planteado se logre. Lo que está pasando ahora, que los volúmenes operados bajaron un poquito, porque el precio también descendió y además mucha gente que dice, bueno, si vos vendés hoy, por ejemplo, estarías cobrando después de las PASO. Ujú. Entonces, mucha gente dice, bueno, vamos a parar un poco la pelota, vamos a ver qué pasa con la elección, qué resultados se genera a nivel nacional, y si no vemos nada raro, seguimos. Claro, o sea, más allá de qué resultado es qué impacto tiene en el mercado de cambio. Sí, sí, tal cual, porque a ver, nosotros acá estamos hablando de que ¿cuál es el beneficio? Que estamos especificando la operación a un tipo de cambio de 340 cuando el tipo de cambio de oficial, cuando se anuncia esta medida, está en 260. Ujú. Eso te da un 30% más. Ahora, hoy ya estamos arriba de 270 Sí. pesos largos. Entonces, cuando vos vas esperando, a medida que va pasando los días, el beneficio del dólar agro se licúa. Si llega a haber un resultado que a los mercados, a la gente en general, les haga dudar un poco de todo esto, y es probable que el gobierno tenga que acelerar el ritmo de evaluación. Si eso pasa, y ese 30% inicial por ahí pasa a ser un 15%, y ahí el productor dice, bueno, no sé si voy a seguir vendiendo o no por un diferencial que por ahí no es tan grande. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, se estaba esperando el maíz de cosecha tardía, que se está cosechando ahora, y bueno, está entrando y en general siempre el productor es más vendedor de maíz y suele retener más las hojas, con lo cual se dieron una serie de puntos que hacen que realmente el maíz esté funcionando. Ujú. Pero si el ritmo de evaluación se acelera, este premio del dólar agro y sobre el final del mes va a quedar chico. Claro, claro. O sea, el impacto real de aquello que se proyectó no va a ser el mismo que cuando arrancó. Exactamente. Dante, ahora, a ver, vamos al lado B, si se quiere. Si bien el gobierno dice que no hay motivos para que esto impacte en el mercado interno que se maneja en pesos, sino en dólares, sabido es que cada vez o desde que se ha anunciado, en este caso y la vez anterior, inmediatamente hubo aquellos que dijeron, bueno, nos han aumentado el precio de los insumos básicos, sobre todo aquellos que tienen que comprar alimentos, y eso terminó impactando en la góndola. ¿Se espera o hay temor de que eso pueda ocurrir nuevamente? Sí, sí, de hecho está ocurriendo y va a ocurrir. Eh, Uno no puede legislar en contra de la ley de gravedad. Ujú. O sea, yo puedo poner una ley que diga que si vos saltás de un 10.º piso no te vas a caer. Ahora, ¿vos saltarías del 10.º piso? Por más que la ley dice que vos no vas a caerte. Mm. O sea, yo puedo poner una ley que diga que el consumo interno no se le aplica el dólar agro, pero si vos tenés animales que todos los días necesitan comer porque si no se mueren, Claro. y el productor le puede vender a la exportación a 62.000 pesos o al consumo en 50.000, ¿por qué le vendería al consumo? Mm. Con lo cual el consumo, por lo menos de acá hasta que termine el dólar agro, va a tener que acompañar el precio que paga la exportación y un poco más.
porque no es lo mismo venderle a una empresa internacional donde no tenés riesgo de cobro, donde te pagan a los 5 días de que es la venta, tenés una cantidad de beneficios interesantes, que venderlo en consumo interno, que son empresas más locales, regionales, que tienen capacidad financiera menor, que pagan a 30 días. Entonces, tenés que tomar el precio del mercado de exportación y sumarle algo más. Esto hizo que los costos de insumos más importantes para producir carne, leche, huevos, se fuera todo un 35-40% arriba. A esto le tenés que sumar que otros sectores de la economía que estaban trayendo componentes internacionales ahora están pagando un 7,5% extra de impuestos. Sí. La estimación que está circulando es que esto le va a sumar entre 4 y 6 puntos a la inflación que veníamos teniendo solo de arranque. Ahora, en el medio de todo esto, no nos tenemos que olvidar que nosotros, al tener el fenómeno Niña el año pasado, al tener mucho menos cantidad de pasto y de forrajes, los rodeos se achicaron muchísimo. Por ahí el oyente no tiene por qué conocer la actividad ganadera, pero si los animales no tienen agua para tomar y no tienen pasto para comer, se mueren. Entonces, claro, cuando uno ya está observando que no va a tener agua y no va a tener pasto, lo que hace es vende los animales antes de que se te mueran. Esa venta del stock ganadero, de la cantidad de animales que vos tenés en el proceso de engorde, inclusive vientres, vacas que se van vendiendo, generó una oferta puntual que mantuvo los precios bajos, pero ya se sabía y se preveía que de septiembre para adelante, una vez que este proceso de liquidación terminara, íbamos a tener un salto en los precios de la hacienda. Si además de eso el costo se te va para arriba, es inevitable que los precios de la carne suban, y me parece que recién estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a pasar con los precios de la carne. Es decir, el rebote recién empieza. Y esto recién arranca, vamos a tener... Ahora, por otro lado, ¿por qué te digo que el rebote recién arranca? Porque es cierto que el dólar agro termina en agosto y ya septiembre otra cosa. Pero lo más probable es que después de haber visto precios tan altos, quien vendió maíz a precios elevados no baje sus pretensiones, siga queriendo tener por menos 60, 65 mil pesos en la mano, y si vendió 65 mil pesos en agosto, va a querer vender eso más la inflación en septiembre y así sucesivamente. Y esto deja un piso de precios, una expectativa de piso de precios alta, y como te comentaba, el consumo no puede dejar de comprar, se da vuelta y lo traslada a precios. ¿Cuál sería la única herramienta que esto te lo puede frenar? Que el gobierno subsidie al consumo. El problema es que lamentablemente las cuentas fiscales no permiten hacer gasto de esa envergadura. Entonces estamos en una encerrona donde finalmente uno dice, bueno, si dan más subsidios y esto tiene que cubrir con emisiones, inflación que vamos a tener más adelante. Claro. O sea, antes o después, y esto va a terminar impactando. Claro. ¿Y es la única herramienta que tiene el Estado? ¿No puede, por ejemplo, establecer un volumen para equilibrar el mercado interno y que estén obligados a cumplirlo? No, es que de hecho lo estableció. Con 6-7 millones de toneladas, que es lo que se estima que se va a vender, el mercado interno no queda desabastecido. De hecho, maíz disponible para que el mercado se siga abasteciendo va a haber. El problema es a qué precio. Acá no estamos discutiendo que no haya maíz. La pregunta es cuánto tenés que pagar para que ese maíz lo puedas comprar. Y ahí está el quid de la cuestión. Ok, yo tengo maíz, pero para venderlo necesito un precio razonable. Y mientras los compradores, la exportación esté presente en el mercado, aunque sea mínimamente, ese mercado va a seguir firme. Claro. Podríamos por ahí ir a algún régimen mucho más apretado, en donde, como era en su momento, en tiempos de Guillermo Moreno, y perdón por hacer nombres propios, porque en realidad para referirnos a algo que la gente identifique rápidamente, donde directamente la exportación no podía participar ya del mercado porque se habían cerrado los mercados de exportación directamente. En ese sentido, quizás ahí quedarían, como uno dice vulgarmente, cazando en el zoológico, ¿no? Pobre que está disfrazado de oso, que estaban comentando antes. Sí. Pero el mercado, lamentablemente, del lado de la oferta, la pretensión va a estar alta, siempre va a haber alguien
que va a tener que, algún exportador va a tener que completar algún barco y va a estar comprando algún volumen a precios relativamente altos, y esto te va a dejar con un nivel de precio de maíz de acá hasta que estas condiciones cambien y se dé la campaña nueva. Yo estimo que va a ser difícil que volvamos a ver los precios de partida. Dante, como para cerrar con un título, a ver, más tarde o más temprano, todo lo que está ocurriendo va a impactar en el precio de la góndola. Sí, sí, coincido, comparto. Esta apreciación es así, y cuando uno mira el índice de inflación y lo descompones por los distintos ítems, en el 6% que vi el mes pasado, la carne estaba abajo del promedio. Uh-huh. Y todo lo demás estaba por encima. Entonces ahora, si lo que se está tirando el promedio para abajo empieza a empujar para arriba, el problema es que la aceleración inflacionaria puede terminar siendo importante. Claro. Esto en el medio de un proceso eleccionario, con mucho ruido político dando vueltas, y genera mucha incertidumbre. Dante, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Nada, por favor, un gusto, saludos a toda la audiencia y a disposición cuando lo necesiten. Hablábamos con Dante Romano, profesor y especialista en agronegocios.